En el día de hoy vamos a continuar con esta serie que hemos iniciado de nuestro Señor Jesús. Es la intención con esta serie de episodios clarificar para beneficio de nuestras almas quién era Jesús, qué hizo Jesús, cómo, de qué manera lo hizo Jesús, las implicaciones de lo que Jesús hizo por nosotros. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de las cosas que Jesús enfrentó. ¿Qué cosas Jesús enfrentó desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su crucifixión? Porque la Biblia nos enseña que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en otra parte enseña que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad. Y estas cosas son de vital importancia en el ministerio de Jesús y en la forma en la que nos vamos a relacionar con Él, porque nos va a ayudar a llegar ante su presencia confiados, nos va a traer solidez en la convicción de nuestra salvación, va a traer estabilidad en nuestra creencia. Lo que Jesús hizo fue suficiente y que la obra ha sido terminada y que no tenemos necesidad de añadirle con nuestras obras al sacrificio de Jesús. Y esa es la importancia de esta serie en la que estamos invirtiendo tanto tiempo y energía, porque amigo, hermano que me escuchas, vas a reaccionar ante los retos de la vida basado ante las cosas que tú sabes. Y es por eso que estamos tomando este tiempo dirigidos por el Espíritu para presentar ante ti con claridad las cosas que Jesús hizo por nosotros, para pavimentar el camino que te va a llevar a una vida más profunda, más estable, más fructífera, más impactante con Dios y las personas que te rodean. Ahora, sin más preámbulo, vamos a iniciar la enseñanza en el día de hoy. Y lo primero que vamos a encontrar que Jesús enfrentó está en Lucas 4, de los versículos 1 al 13. Por motivo de lo largo de la cantidad de versículos, no voy a estar leyendo todo. Es la tentación cuando el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Y lo primero que quiero enfatizar es que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu. Jesús es expuesto ante estas circunstancias dirigido por el Espíritu Santo. Y quiero clarificar esto porque a veces pensamos o nos han hecho creer que una vida dirigida por el Espíritu es una vida sin conflictos, es una vida donde no vamos a experimentar la oposición, donde el Espíritu nos va a llevar evitando estas cosas. Sin embargo, esta porción bíblica, entre otras que encontramos en la Biblia, nos demuestran que lo contrario es cierto, que es lo contrario, la realidad bíblica, que el Espíritu te va a guiar directamente al desierto para enfrentar a tu enemigo, el diablo. En esta tentación del desierto, Jesús enfrentó los apetitos de la carne, la vanagloria del mundo y los deseos de los ojos. Estos tres pecados específicamente son las categorías principales de donde todos los demás pecados que conocemos se dividen. Jesús enfrenta los deseos de la carne cuando sintió hambre y el diablo le dijo: convierte estas piedras en pan. Y Jesús le contesta: escrito está. Entonces el diablo lo lleva al pináculo más alto y le enseña y le dice: te voy a dar todo esto porque es mío y a quien quiero lo doy. Y esos son los deseos de los ojos. Y entonces Jesús le contesta: escrito está. Después de esto lo lleva al próximo nivel y vuelve y le dice la tentación, y Jesús vuelve y le contesta: escrito está. Y ahí enfrenta
la vanagloria del mundo. En esta etapa, Jesús nos está enseñando que Él enfrentó las mismas circunstancias que enfrentamos tú y yo. Y si la Biblia es verdadera, significa que Jesús fue expuesto a malos pensamientos, Jesús fue expuesto a malas emociones, Jesús fue expuesto a las mismas cosas que somos expuestos nosotros. La veracidad de lo que Jesús vivió nos lleva a la realidad donde nos encontramos hoy. Y Jesús nos enseña en este pasaje a cómo lidiar con la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros. Nos enseña cómo lidiar con los apetitos de nuestra carne, con los deseos de nuestros ojos, con la vanagloria del mundo. Y es escrito está. Es importante que estudiemos la palabra, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas. Es importante que nos sumerjamos en la veracidad bíblica, porque todo a nuestro alrededor está incitando nuestros deseos, nuestras pasiones, está incitándonos a movernos fuera de la cobertura de Dios para poder recibir el daño. Sin embargo, la solución a nuestro problema, la manera en que Jesús manejó la situación, es escrito está. Menciono esto regularmente, y es que Dios decía en el Antiguo Testamento: mi pueblo perece por falta de conocimiento. En la apertura de este episodio he intentado enseñarte que tú vas a reaccionar ante los retos de tu vida basado en las cosas que tú sabes. La oposición que estás enfrentando ha estado obteniendo victorias en contra tuya. Es que no sabemos lo suficiente. Tenemos que profundizar en la palabra hasta encontrar la veracidad bíblica que destruye estas fortalezas que están operando en nuestra vida y nos lleva a la libertad con la que hemos sido hechos libres, porque la Biblia declara que conocerás la verdad y la verdad te hará libre, y la Biblia enseña que si el Hijo te libertare serás verdaderamente libre. Ya que en el plano espiritual nosotros somos libres, pero el conocimiento de la verdad va a traer esta libertad que ya es nuestra en el plano espiritual. La verdad la va a transicionar a nuestra vida física, y esa es la importancia de la tentación en el desierto para Jesús, porque ahora vamos a la culminación de este primer tópico. En el principio, el Espíritu lleva a Jesús al desierto a enfrentar a su adversario, el diablo. Y justamente después de esta tentación, la Biblia enseña que Jesús desciende bajo el poder del Espíritu Santo. Todo esto es iniciado por el Espíritu con la única intención de que al final del proceso caminemos bajo el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Esto nos enseña la forma en que el Espíritu opera en nuestra vida, el proceso que estás pasando, la adversidad que estás enfrentando, está declarando que al final de ella vas a experimentar el poder del Espíritu Santo. Sea que estés experimentando en estos momentos, estés enfrentando los deseos de tu carne, sea que estés enfrentando la vanagloria del mundo, sea que estés luchando en contra de los deseos de tus ojos, puedes tomar este versículo como una palabra profética de parte del Señor de que al final de tu proceso vas a descender y vas a caminar bajo el poder del Espíritu Santo en esa área de tu vida. Y esa es la importancia de que Jesús enfrentara estas cosas, para que entonces se pudiera compadecer de nosotros que estamos luchando, y número 2, nos diera la estrategia que vamos a luchar en esta batalla donde tú estás, en esta circunstancia donde te encuentras. Es mi recomendación que apliques la palabra, que te empapes de la palabra, que comas de la palabra, para que entonces puedas pararte firme y decirle al diablo: escrito está. En el Getsemaní, Jesús enfrentó miedo, ansiedad y la contradicción entre sus emociones y el llamado a su destino profético. Esto lo encontramos en Lucas 22:44 y dice:
y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Jesús entendía y estaba claro de que él había venido al mundo para morir en la cruz. Y ahora en sus momentos finales, sus emociones lo traicionan. Nosotros hemos estado ahí tantas veces. Comienza a experimentar miedos, temores. Comienza a cuestionar si es necesario llegar a la cruz. Comienza a enfrentar aquella claudicación entre dos pensamientos, entre tengo que ir a la cruz, pero no quiero ir a la cruz. Y dice que la ansiedad que esto provocó en él fue tal que comenzó a sudar gotas de sangre. No recuerdo el nombre de esta condición, pero sí está probado que bajo condiciones extremas han habido personas que han sudado sangre, que la tensión, que el estrés, que la presión emocional que han experimentado ha sido tanta que ha puesto el cuerpo a ese nivel de tensión, y esto nos expresa el nivel de ansiedad que Jesús estaba experimentando. Y una vez más, este ataque del enemigo a las emociones de Jesús llegó en un momento estratégico, porque el huerto del Getsemaní era lo último a enfrentar para entrar en la senda final que lo llevaría a su destino profético. Era lo último que tenía que ser sobrepasado para iniciar esa ruta que lo llevaría a la crucifixión y por ende a la redención y salvación del mundo entero. Cada vez que enfrentamos nuestras emociones, es la señal bíblica de que estamos a punto de entrar en un camino que nos va a llevar a la próxima dimensión en nuestras vidas, de que estamos a punto de entrar en la senda final de esta etapa y a la puerta que nos va a catapultar a lo mejor que Dios ha preparado para nosotros. Cuando leemos la Biblia, las personas que enfrentaron el miedo y no lo manejaron correctamente, tomaron decisiones erráticas, tomaron decisiones erróneas. Vamos a tomar, por ejemplo, cuando Salomón muere y se levanta su hijo al reinado, Dios le levanta un adversario y dice la Biblia que lo trae de Egipto, y cuando la nación de Israel escuchó que estaba, lo hicieron rey. Sin embargo, dice que este hombre sintió miedo. Escucha bien, después de que el profeta le trajo palabra a este hombre, diciéndole que Dios le iba a entregar la nación a él para que reinara, porque la iba a quitar de Roboam, hijo de Salomón, a consecuencia de los pecados de Salomón. Sin embargo, dice que este hombre enfrentó miedo y dijo, si el pueblo sube a adorar, entonces se van a restaurar con el rey y me van a abandonar a mí. Y en su miedo crea ídolos y establece sacerdotes y crea días festivos. Y fue el miedo quien le robó todo lo que Dios había puesto en sus manos. Fue el miedo, las decisiones que tomó en medio de su miedo, lo que en vez de acercarlo a Dios, lo alejó de Dios. Y Jesús está enfrentando ese mismo momento en el Getsemaní. Jesús está enfrentando sus miedos, sus temores, sus ansiedades, sus dudas. Y Jesús nos enseña la solución para cuando estamos en este problema. Y Jesús dice, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y en esa determinación, Jesús toma en 2 pasos control de sus emociones. El primer paso es expresar su emoción tal como se siente ante la presencia de Dios. La religión no nos permite expresar nuestras emociones ante la presencia de Dios, no nos permite llegar ante Él tal como somos, porque tenemos que estar revestidos de santidad, de falsa perfección. Esas cosas no se le dicen al Señor. Sin embargo, someto ante tu consideración en este día que reconozcamos que Dios ya sabe
que esas emociones están en nuestros corazones, que Dios ya sabe que esas ideas están fluyendo en nuestros pensamientos, que Dios ya sabe que esa ansiedad nos está carcomiendo. Entonces es una pérdida de tiempo intentar ignorar estas emociones, y el primer paso para tomar control de estas emociones adversas con las que estamos luchando es abrir nuestra boca ante la presencia de Dios y expresarlas tal como son ante su presencia, entendiendo que ya Él sabe que están ahí. La primera parte del proceso fue ventilar, es sacar esa presión interna y hacerla manifiesta para que ya no sirva de obstáculo y no entenebrezca nuestros pensamientos. De esta manera el miedo ha sido expuesto a la luz, y esto es un principio bíblico. Recuerda que si está en tinieblas, el diablo opera, y es imposible que tú venzas al diablo mientras estés en tinieblas. En el Evangelio de Juan capítulo 1, la Biblia nos enseña que la luz disipa las tinieblas y que las tinieblas no prevalecen en contra de ella. Esto de combatir fuego contra fuego es imposible. Bíblicamente hablando, para vencer un espíritu, tú tienes que operar en el espíritu contrario. Si está en tinieblas, entonces tienes que exponerlo a la luz, y cuando lo expones a la luz, hiciste una transición de poder. Tomaste la situación y la sacaste de las tinieblas donde operaba Satanás y las has expuesto a la luz donde opera Dios, y ahora Dios tiene la capacidad de comenzar a trabajar contigo porque tú voluntariamente tomaste tu problema y lo expusiste ante su presencia, y ahora Él puede manifestar su poder ante las circunstancias. Número 2 y parte final de del proceso. Número 1, ventilamos nuestra emoción. Número 2, reconocemos que el plan de Dios, aun cuando no lo entendamos, aun cuando nos duela, es mejor que el de nosotros. Reconocer que Dios tiene cuidado de nosotros, reconocer que Dios no nos quiere hacer daño, reconocer que esto, aunque no lo entendamos, va a obrar a nuestro favor. Por eso Jesús pone su confianza y le dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús se somete en obediencia, y el principio operando trasfondo que lo capacita para someterse a la voluntad del Padre es entender y reconocer que Dios tenía cuidado de él, reconocer que Dios quería hacerle bien, reconocer que aquello no iba a ser el final de su historia, sino el inicio de algo nuevo, reconocer que Dios tenía el poder para cambiar el escenario y formarlo a su favor, reconocer que aquello que se veía mal en el momento, Dios iba a meter su mano y lo iba a transformar en algo bueno. Y si Jesús no hubiese llegado a la cruz, nosotros no tuviéramos esta conversación en este día, pero como Jesús se armó de valor y llegó a la cruz, salvó al mundo. Amigo, Jesús enfrentó la misma adversidad emocional que enfrentamos nosotros, los mismos temores, las mismas circunstancias, niveles de ansiedad. Nada de esto le sorprende. Expresa tus emociones ante su presencia. Háblale de cómo te sientes, pero no guíes tu vida por tus emociones, porque tus emociones no están diseñadas para guiar tu vida. Edifica tu vida sobre la veracidad bíblica. Toma tus emociones y exprésalas ante Dios y ponlas en sus manos, y entonces sométete a su voluntad creyendo que Él va a hacer algo bueno a favor tuyo cuando pases el proceso. En la cruz, Jesús enfrentó la sensación de abandono y la horrenda sensación de una vida sin relación con Dios. En Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús experimentó ese momento donde Dios no contestó, donde Dios permaneció en silencio y dejó que las circunstancias continuaran fluyendo. Jesús experimentó ese momento donde hubo una desconectación entre Él y su Padre Celestial. En el momento que Jesús recibe en Él
el pecado del mundo, por primera vez Jesús experimenta el peso de una vida sin Dios. No es necesario que tú cargues ese peso por ti solo. Jesús pagó el precio de tu pecado para que por él tú puedas vivir en relación con Dios. No tienes que pagar ningún precio. Jesús ya pagó ese precio. Jesús te entiende cuando te sientes abandonado por Dios. Jesús te entiende cuando eres impulsado a huir de la presencia de Dios. Sin embargo, Jesús abrió el camino para que no tengas que correr en dirección opuesta a Dios, sino que puedas correr hacia Dios, porque Dios en Jesús está corriendo hacia ti. Dios te está buscando. Y hay momentos donde experimentamos ese silencio de Dios, donde estamos pasando la aflicción y sentimos que nuestra oración no llega, nuestra oración no recibe contestación, donde el diablo se pone las botas y nos dice que a Dios no le importa. Una vez más tenemos que hacer uso de la escritura bíblica y recordar que Dios tiene planes para nosotros, que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, que todas las cosas van a obrar a bien, van a obrar a nuestro favor, que esta aflicción que estamos pasando es la antesala del poder del Espíritu Santo que vamos a recibir, es la antesala de un nuevo peso de gloria, es la finalización de una cosa, el punto final de una dimensión, la culminación de una crucifixión para traer inicio a la resurrección en nuestra vida. No importa cómo te sientas, no estás solo. No importa que los pensamientos te digan que Dios te abandonó. Dios ha prometido estar contigo hasta el final del mundo y Jesús pagó el precio para asegurarse que esto acontezca. No creas esa mentira. Tus circunstancias te están mintiendo y la veracidad bíblica dice que Dios está contigo. La razón por la que todavía estás luchando, la razón por la que estás batallando, la razón por la que estás caminando o arrastrándote hacia adelante es porque Dios está contigo. De otra manera las circunstancias ya te hubiesen matado. De otra manera ya hubieses alcanzado tu punto de expiración. Sin embargo, estás aquí entre los vivos. Estás aquí luchando, estás aquí batallando, estás aquí experimentando. Significa que Dios está contigo. Quiero someter a tu consideración que Dios no te ha abandonado. Dios es fiel, Dios es veraz. Y esto que está pasando, esto que estás pasando, va a pasar. Algo nuevo viene de la parte de Dios para tu vida. Algo nuevo, algo mejor, algo bueno Dios está preparando para ti. No estás solo, no estás desamparado. Dios no te ha abandonado. Jesús experimentó esto para que nosotros pudiésemos ser aceptados en Él. En el próximo punto, Jesús experimentó rechazo familiar. En Juan capítulo 7, versículo 5, leemos: porque ni aun sus hermanos creían en Él. Estas son las fiestas de la boda de Canaán. Y los hermanos le están diciendo que suba a la fiesta, porque todo aquel que quiere ser conocido, pues se da a conocer. Y Jesús les dice, ¿sabes qué? Vayan ustedes, yo no voy. Pero sus hermanos les estaban diciendo esto porque no creían que Jesús era quien decía ser. Y como alguien que experimenté este rechazo bíblico, en algún momento lo vas a experimentar. Conozco la dificultad de enfrentarlo. Cuando las personas allegadas a ti no creen en ti, cuando las personas que deberían servirte de apoyo no tienen la capacidad para ver las cosas que Dios está haciendo en tu vida, no es tiempo de rendirse, es tiempo de imitar al Maestro y continuar en la lucha. Es tiempo de recordar que Dios y tú son la mayoría. Lo que Dios ha puesto en ti es tan grande que la gente a tu alrededor no lo entiende. Y la razón por la que ellos no lo entienden es que Dios ha depositado en ti un nivel de fe que ellos no tienen. Por eso tienes la capacidad de creer que Dios va a hacer contigo lo que Dios dijo que va a hacer, sin importar cuán ridículo pueda escucharse hasta ante el oído humano. Y la razón por la que para ti ese pensamiento no es ridículo es porque Dios te ha preñado con un nivel de fe que te capacita
para moverte en la dirección que Él necesita que tú te muevas para que puedas alcanzar la promesa. Dios te ha preñado con un nivel de fe que, sin importar el rechazo de las personas que te rodeen, tú puedas moverte hacia adelante y dejar atrás las personas que van a quedar atrás. Si leemos la Biblia, vamos a encontrar que los gigantes bíblicos tuvieron que dejar a sus familias atrás por una u otra razón. Déjame mencionar que algunos. Abraham tuvo que dejar a su familia para poder convertirse en el padre de la fe. Jacob tuvo que salir de su casa, aunque él salió huyendo por las consecuencias de sus acciones. El evento es que tuvo que dejar atrás su familia para poder convertirse en Israel. Moisés tuvo que salir de Egipto dejando atrás su familia y su nación para poder convertirse en el Salvador de la nación. José fue expulsado de su familia para poder convertirse en lo que se convirtió. David fue sacado de su familia para poder entrar al palacio y eventualmente convertirse en el rey. Jesús tuvo que dejar el cielo para venir a la tierra, ser rechazado aún por su familia terrenal para poder convertirse en el Salvador del mundo. Y si usted continúa leyendo la Biblia, se va a dar cuenta de que las personas que alcanzaron grandes cosas en Dios fueron rechazados por las personas a su alrededor. Las personas a su alrededor no los aceptaban por las razones que fuesen. Así que no puedes medir el éxito en Dios por la aceptación de las personas. Tú continúa caminando. No estamos llamados a caerle bien a todo el mundo. Y mientras más grande sea el propósito de Dios para tu vida, menos las personas a tu alrededor te van a aceptar. Me he dado cuenta de que las personas que tienen gracia social batallan mucho con este principio, porque lo que Dios te llama a hacer siempre va a ser resistido por la opinión popular, y esto crea conflictos. Si usted lee la Biblia, ninguno de los profetas fue aceptado por la nación a la que fue llamada a predicar. Ni lo fue Jeremías, ni lo fue Isaías, ni lo fue Elías. Ninguno de los profetas fue aceptado por la opinión popular. Sin embargo, nadie podía negar la veracidad del respaldo de Dios en la vida de estos hombres. Aun cuando Jesús le pregunta a los fariseos: ok, yo les voy a preguntar, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y ellos dicen: ¿sabes qué? Se reúnen y dicen: si decimos que era de Dios, nos va a preguntar por qué no lo obedecimos. Y si le decimos que no era de Dios, tememos a la multitud, porque ellos lo tenían por profeta. La gente no respaldaba al hombre de Dios, pero no podían negar que le pertenecían a Dios y que Dios los respaldaba. Así que en este momento donde estás experimentando rechazo, en este momento donde estás experimentando que aún la gente la familia que te rodea, los allegados que te rodean, no te apoyan, no te preocupes. Jesús experimentó el rechazo social y experimentó el rechazo familiar. Tú continúa caminando, tú continúa creyendo que Dios es perfectamente capaz de hacer lo que Él dice que puede hacer, y al final te vas a dar cuenta que es mucho mejor lo que Dios va a hacer por ti que lo que la sociedad podía hacer por ti. Recuerda que Dios te puede llevar a lugares y puede abrir puertas que el hombre es incapaz de hacer. Jesús fue malinterpretado. Aquí no voy a hacer citación de un versículo. Desde que Jesús comienza su ministerio, Jesús fue malinterpretado. Las personas no entendían, las personas no podían comprender. Y la razón por la que Jesús fue malinterpretado es muy sencilla. Lo que Jesús enseñaba contradecía lo que el hombre enseñaba. Las personas que están tan aferradas a lo que ya saben o piensan saber, las personas que ya han desarrollado sus rutinas religiosas en su vida sin importar la denominación, siempre se van a levantar en contra de las personas que Dios levanta rompiendo esos parámetros que ellos han establecido, y van a llegar a los extremos de decir que no es Dios. La Biblia enseña que el hijo de la esclava siempre se va a levantar al hijo de la libre. Y cada movimiento que Dios inicia de esta manera. Y el movimiento donde Dios decide ponerle punto final
similar a la ley de Moisés para iniciar la dispensación de la gracia, no fue la excepción. Jesús fue malinterpretado. Y vemos esto no solamente en la historia bíblica, vemos esto en la historia. Los grandes hombres que hoy nosotros hablamos de ellos, Martin Luther King y mencionando uno de ellos, George Washington y sucesivamente, todos estos hombres en sus tiempos no fueron valorizados, no fueron respetados. Hoy hablamos de ellos con gran respeto al entender lo que hicieron, pero cuando ellos iniciaron su carrera, ellos también fueron malinterpretados. Y toda aquella persona que quiere experimentar la grandeza de Dios en su vida va a ser malinterpretada, porque Dios siempre se va a levantar en contra del orden establecido por los hombres. Dios siempre va a quebrantar las limitaciones y parámetros que los hombres y la religiosidad establecen, y cuando tú te levantas en contra de estas cosas vas a ser malinterpretado, vas a ser perseguido, vas a ser criticado, vas a ser juzgado. Pero entonces tienes que tomar la decisión: o enfrentamos estas cosas como Jesús las hizo y alcanzamos lo que Dios ha prometido que va a hacer, o cedemos ante la presión social y nos quedamos con la pregunta: ¿qué hubiese sido? Y por último, en el día de hoy, en Mateo 27:18 leemos: porque él sabía que le habían entregado por envidia. Las enseñanzas de Jesús fueron tergiversadas intencionalmente por envidia. Pilato, estamos hablando ahora de Pilato, está con Jesús, y él reconocía que la nación de Israel, que los sacerdotes de Israel, los fariseos, que los religiosos de su tiempo lo habían entregado por envidia, porque la nación le perseguía, porque la nación estaba siguiendo la enseñanza nueva que Jesús estaba impartiendo. La nación estaba dispuesta a hacer la transición, pero los líderes religiosos se oponían, y la razón por la que se oponían es por envidia. La gente que te resiste te está resistiendo por envidia. La gente que te persigue, la gente que te odia, lo hacen por envidia, porque sienten envidia de lo que Dios está haciendo en tu vida, porque intentan ponerle punto final a lo que está creciendo antes que Dios lo lleve a próximas dimensiones. Esa persecución que estás experimentando no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que Dios ha puesto en ti, la palabra que estás cargando, la promesa que viene contigo. Y entonces las personas se levantan en contra de esto y por envidia te persiguen, porque ellos pueden ver en ti lo que no tienen. Así que, hermano, en el día de hoy hemos presentado ante ti las cosas que Jesús enfrentó mientras pasó por la vida, y hemos hecho un breve resumen de cómo sobrepasar estas cosas en nuestra vida cotidiana. Y a modo de resumen, Jesús enfrentó los deseos de la carne, enfrentó miedo, ansiedad, contradicción entre sus emociones, el llamado y su destino profético. Enfrentó abandono y la horrenda sensación de una vida sin Dios. Enfrentó rechazo social y familiar, fue malinterpretado y fue perseguido por envidia. Así que si Jesús vivió estas cosas, vamos, hermanos, nosotros de la misma mentalidad, sabiendo que estas cosas nos van a alcanzar. En este día te hemos presentado bíblicamente que Jesús enfrentó las mismas luchas que enfrentamos nosotros. Por eso, si Él venció, nosotros vencimos. Por eso la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa que estés enfrentando en este día, yo te exhorto, te animo, continúa en tu lucha, eres más que vencedor. Jesús ya venció por ti, continúa caminando, edificando tu Biblia en la veracidad bíblica. Si las cosas que sabes no están dando resultados, considera añadir esta petición a tu oración: muéstrame, Dios, lo que no sé, trae revelación a mi vida. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en este día en Palabra de Presencia. Se despide Jorge Sanabria en este día. Hasta el próximo episodio. Hasta luego.